La noche volvió a caer sobre el orfanato con la rapidez de un suspiro en la oscuridad. Gabriel se encontraba inmóvil en su cama, mirando las sombras que se proyectaban en el techo. El aire estaba denso, y a pesar del frío, sentía un calor extraño que se apoderaba de su cuerpo, como si algo lo estuviera rodeando, acechando desde la penumbra. La regla seguía vigente: quédate en la cama. Pero esa noche, Gabriel sintió como si la cama misma estuviera comenzando a perder su significado. Era solo un pedazo de tela, madera y viejas sábanas, sin la promesa de seguridad que le había dado hasta entonces. El orfanato, siempre envuelto en una atmósfera de abandono, parecía más extraño que nunca. Las camas alineadas no solo eran simples estructuras, eran como tumbas, como pequeños ataúdes de niños que nunca habían tenido descanso. Las sombras se alargaban por todo el cuarto, adoptando formas que desafiaban la lógica. No era el viento lo que las hacía moverse. Había algo más, algo que no se podía ver pero que se sentía, algo que lo hacía todo aún más aterrador. El silencio se volvió insoportable. El sonido del viento, usualmente reconfortante, ahora parecía un rugido lejano que se colaba por las grietas del orfanato, como un presagio. Gabriel miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que estaba sucediendo. Pero nada tenía sentido. La oscuridad no era solo la ausencia de luz. La oscuridad era un peso, una presencia palpable que se respiraba en el aire. Gabriel no podía dejar de sentir que algo, o alguien, lo observaba. La sensación era intensa, abrumadora, como si cada rincón del cuarto tuviera ojos que lo escrutaban. De repente, vio algo que lo paralizó. Una figura, tenue pero perfectamente definida, apareció en el pasillo. No era una persona. No era una sombra humana. Era algo más. Gabriel sintió que el corazón se le detenía. La criatura era delgada, casi esquelética, con una postura torpe que parecía desafiar la gravedad. La figura se deslizaba por las paredes, como si estuviera hecha de la misma oscuridad, un ser que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo se estiraba de una manera antinatural, con partes que se alargaban y se contraían, como si estuviera en constante transformación. Gabriel trató de no mirar, de no dejar que el pánico lo consumiera. La regla seguía vigente: quédate en la cama. Pero la tentación de moverse, de escapar, era más fuerte que nunca. Sin embargo, algo dentro de él lo retenía, una certeza inquebrantable de que si se levantaba, si rompía la regla, todo se desmoronaría. Con el aliento entrecortado, Gabriel giró la cabeza hacia el lado opuesto de la cama, mirando hacia el rincón oscuro. Allí, en la penumbra, una figura más apareció, mucho más cerca. No mires, se dijo a sí mismo, pero no podía evitarlo. La sombra estaba más cerca, más definida, y a cada parpadeo, parecía moverse con mayor rapidez. Su cuerpo no tenía límites claros, solo una amalgama de sombras líquidas que formaban algo que, en un principio, parecía humano. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, como si fuera una sustancia densa que lo rodeaba y lo absorbía. Gabriel apretó los ojos con fuerza, temiendo lo que podría suceder si los abría de nuevo. Pero los oyó. Un susurro, profundo y bajo, que parecía provenir de todas partes. No salgas de la cama. Las palabras no eran pronunciadas, sino casi sentidas. Gabriel podía sentir la vibración en el aire, como si la misma esencia de la oscuridad lo estuviera envolviendo. El sonido del viento que antes había sido un consuelo, ahora parecía arrastrar consigo palabras incomprensibles, murmullos que se infiltraban en sus pensamientos. Gabriel intentó bloquearlos, pero era imposible. Quédate en la cama. Esa era la regla. Lo repitió mentalmente, intentando aferrarse a la última chispa de lógica que quedaba en su mente. Pero entonces, la figura dio un paso hacia él. La sombra se deslizó a través del suelo con una rapidez imposible de describir, como si estuviera flotando, deslizándose por encima de la tierra, indiferente a las leyes de la física. Gabriel intentó gritar, pero su garganta no respondió. El miedo lo había paralizado, sus músculos no respondían. Solo podía escuchar el sonido sordo de su respiración y el inconfundible sonido del crujir de las tablas del piso bajo la criatura. La criatura se detuvo justo frente a su cama.
Gabriel podía ver sus ojos, dos puntos brillantes y vacíos, que lo miraban sin emoción, sin compasión. El aire alrededor de él se volvió irrespirable, como si la atmósfera misma estuviera siendo absorbida por esa presencia. Pero lo peor de todo fue la sonrisa. No era humana. No era ni siquiera una sonrisa. Era una abertura, un vacío que se extendía más allá de lo imaginable. El susurro se intensificó, como si la criatura intentara comunicarse directamente con su mente. No te atrevas a salir. Gabriel sintió que el aire se volvía más denso, más pesado, como si estuviera siendo atrapado en una telaraña invisible. Las paredes comenzaron a crujir, las ventanas temblaron, y entonces, con un rugido sordo, una grieta apareció en la pared frente a él, expandiéndose como una fractura que se extendía por todo el orfanato. La grieta parecía dar paso a algo más allá de la realidad. Algo sin forma. Algo de otro mundo. Gabriel cerró los ojos con fuerza, desesperado. El miedo lo había consumido por completo. Pero al abrirlos de nuevo, la sombra ya no estaba. La puerta frente a él había desaparecido, y la cama ya no estaba en su lugar habitual. Estaba en otro lugar. Un lugar que no reconocía, una habitación que no había visto nunca antes. La regla se ha roto, susurró una voz desde la oscuridad. La grieta, ahora mucho más grande, comenzó a extenderse aún más. Y más puertas aparecieron. Cada una parecía conducir a un espacio más oscuro, más lejano, más extraño. La realidad se había distorsionado por completo. Gabriel ya no sabía si estaba soñando o si había cruzado un límite del cual no podría regresar. Gabriel no podía creer lo que estaba viendo. El cuarto, aquel que había conocido y al que se había aferrado con todas sus fuerzas, ya no existía. Las paredes se desmoronaban a su alrededor, como si el orfanato entero estuviera a punto de desintegrarse en un millón de fragmentos oscuros. Las grietas en la pared se expandían rápidamente, y por ellas, algo comenzaba a asomarse. Algo que no pertenecía a este mundo. La cama de Gabriel ya no estaba en el centro de la habitación. Había sido arrastrada, como si una mano invisible la hubiera empujado hasta el rincón más alejado, donde ahora yacía, sumida en la penumbra. La regla que tanto había respetado, la regla que le había asegurado la única forma de seguridad, ahora parecía una broma cruel. Nada estaba seguro. Nada era lo que parecía. Con el miedo encajado en su pecho, Gabriel intentó levantarse de la cama. Su cuerpo no respondía, como si la misma tela de las sábanas tuviera raíces que lo mantenían prisionero. Sabía lo que sucedería si rompía la regla, pero la tentación de escapar, de huir de aquello, lo devoraba por dentro. Las puertas aparecieron lentamente ante él. No eran puertas ordinarias. No tenían manijas, ni bisagras, ni marco. Eran portales de pura oscuridad, y a través de ellos podía ver cosas. Cosas que no entendía. Como fragmentos rotos de mundos lejanos. Algunos se movían, otros parecían estar estáticos, pero todos parecían mirarlo. Cada puerta era un intento de escabullirse de un lugar que lo estaba tragando. Una puerta frente a él se abrió completamente con un sonido gutural. Desde ella, una corriente de aire gélido lo envolvió, llevándose consigo un eco distante de risas, gritos y susurros. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo más había cruzado la grieta. Algo que lo había estado acechando desde el principio. La sombra, la figura que lo había estado observando, ahora estaba frente a él. No era más un espectro borroso. No. Era una presencia que se mantenía suspendida en el aire, una masa de oscuridad líquida que se desplazaba con fluidez, difusa, pero llena de una malevolencia palpable. De sus formas tentaculares, se desprendían gotas de una sustancia viscosa que caían al suelo, haciendo un sonido espantoso al tocar las tablas envejecidas. Gabriel sentía el peso de la mirada de la criatura, aún sin ver sus ojos. Era como si su presencia estuviera metiéndose bajo su piel, ocupando cada rincón de su mente, arrastrando sus pensamientos en un torbellino de confusión. Sabía lo que había que hacer. Sabía que había una regla.
Pero la imagen del portal abierto frente a él lo atraía, lo llamaba. La regla se ha roto, susurró una voz profunda desde la oscuridad, tan cerca que casi podía sentirla en su oído. Gabriel se paralizó. Esa voz no provenía de la sombra. Provenía de la grieta, de las puertas que se abrían. Era como si todo el orfanato estuviera susurrando a su oído, hablando en lenguajes antiguos, imposibles de comprender. La criatura se acercó lentamente, flotando, como si deslizara su cuerpo por el aire. Gabriel no pudo moverse. La cama ya no era su refugio. Ya no estaba protegido. La sombra se detuvo junto a él y esta vez no hubo susurros. No hubo palabras. Solo el sonido bajo y constante de algo retorciéndose, algo que no se podía definir. La puerta detrás de él se cerró de golpe, como un golpe en el corazón de Gabriel. Y entonces, la regla dejó de tener sentido. El refugio seguro que la cama le había prometido ya no era tal. El lugar, la regla, todo lo que había conocido, se había desvanecido. En su lugar, había algo peor, una sensación de estar atrapado en una prisión que no tenía paredes. La sombra se inclinó hacia él y mientras lo observaba, su forma cambió. Las sombras, que antes parecían tan vagas, ahora parecían delinearse con mayor claridad. Eran rostros. Miles de rostros distorsionados, gritando, sollozando, mirándolo. Cada rostro parecía ser una mezcla de desesperación y sufrimiento eterno. Los ojos eran vacíos, pero en su interior se reflejaban todas las dudas, los miedos y las culpas de Gabriel. Entonces, una puerta más apareció. Esta no era como las demás. No era oscura. No era un portal vacío. Esta tenía un marco dorado, con una delicadeza extraña, como si la hubiera visto antes. Gabriel, en un impulso, intentó levantarse. El temor lo había invadido por completo. ¿Qué pasaría si lo cruzaba? Pero no era posible. Algo lo mantenía allí. Algo estaba impidiendo que diera el paso. Un susurro, esta vez claro, resonó dentro de su mente. No hay escapatoria. Y, aunque la puerta parecía ofrecer una salida, Gabriel lo sabía. No era una salvación. Era una trampa. Con desesperación, miró alrededor, buscando alguna salida. Pero cada rincón estaba invadido por las grietas. Cada grieta se extendía, deformándose, hasta que todo parecía diluirse en la oscuridad. «Queda uno más», dijo la sombra. Y al decir esas palabras, todo comenzó a desvanecerse a su alrededor. El orfanato, la cama, la grieta, las puertas, todo se desintegraba en el aire. Y Gabriel comprendió que el lugar no era un orfanato. No era un edificio, ni una estructura. Era una prisión que nunca había dejado de existir. Un espacio fuera del tiempo, sin forma, sin sentido. Un lugar donde las reglas no importaban, donde solo quedaba una pregunta: ¿qué puerta eliges? La sombra lo observó, como si esperara una respuesta. Pero Gabriel ya no sabía qué hacer. Ya no había retorno. El terror se apoderó de él, mientras la oscuridad lo tragaba todo. Gabriel no sabía cuánto tiempo había pasado. El concepto de tiempo se había disuelto en ese lugar, donde la oscuridad se estiraba más allá de lo comprensible. Todo a su alrededor era tan extraño, tan distorsionado, que ya no podía confiar en sus propios sentidos. La regla, la cama, las grietas, todo se había desvanecido en una maraña de sombras y ecos. Ya no sabía si estaba soñando, si era parte de una pesadilla interminable o si había cruzado algún tipo de frontera entre mundos. El suelo bajo, él tembló levemente. Un sonido sordo, como el de algo pesadísimo arrastrándose por el piso, le hizo levantar la cabeza. Sin querer, sus ojos buscaron el origen de ese ruido. Pero no lo vio, al menos no de inmediato. Solo oscuridad, la misma que había llenado todo, envolviendo cada rincón del cuarto, cada grieta que había aparecido. Y las puertas, esas puertas que ahora parecían ser la única forma de moverse, de seguir adelante. Pero, ¿cómo podría elegir una puerta, cuando no sabía ni dónde estaba? Gabriel había aprendido algo importante en todo este tiempo:
algo que había aprendido a la fuerza, no importaba lo que hiciera, no importaba lo que pensara o deseara, no había escapatoria. No podía confiar en sus impulsos, no podía confiar en lo que sentía. Nada era real. Todo estaba distorsionado, como si la realidad misma se estuviera desmoronando ante sus ojos. Un susurro arrastrado por el viento, o tal vez por algo más, le hizo estremecerse. Te lo advertí. Gabriel no entendió al principio, pero luego recordó la voz de la sombra, aquella que había estado con él desde el principio. No salgas de la cama. Era la misma voz que le había hablado a través de las grietas, la misma que ahora parecía ser la única constante en un lugar donde todo cambiaba constantemente. ¿Por qué no lo había escuchado antes? La regla seguía ahí, como una sombra que lo observaba, que le susurraba palabras de advertencia. La regla era la única manera de sobrevivir. Pero entonces, un sonido muy cerca de él, como un crujido, lo hizo girar. Las grietas en las paredes se expandían y el aire, que ya estaba espeso, comenzó a volverse aún más denso. Las puertas seguían apareciendo, pero esta vez no como portales a otras habitaciones. No. Esta vez parecían ser trampas. Gabriel ya no podía verlas como simples aberturas en la oscuridad. Las veía como las fauces de una bestia esperando para devorarlo. Algo se movió en la penumbra. No era una sombra, ni una figura. Era algo más, algo mucho más aterrador. Parecía deshacerse y recomponerse a voluntad. Al principio, Gabriel pensó que era su mente jugándole trucos, pero no. No podía haber sido un truco. Algo estaba allí, algo que se arrastraba, pero no por el suelo. No. Se deslizaba a través de las paredes, a través del aire, dejando una estela de frío detrás de sí. No era humano, no podía serlo. Gabriel no tenía palabras para describir lo que estaba sintiendo. El miedo lo había convertido en un ser incapaz de moverse. De pensar. Solo podía escuchar esa presencia. Escuchar su respiración, que parecía tan cerca y tan lejana al mismo tiempo. Esa respiración que no era humana, que no tenía ningún ritmo normal. Era algo visceral, algo primitivo, que lo llenaba de un terror aún más profundo. La criatura había comenzado a formar una figura, a materializarse lentamente, como si la oscuridad fuera su piel, como si estuviera tejiendo un cuerpo con hilos invisibles. Gabriel cerró los ojos, pero no sirvió de nada. Podía sentirla. Podía sentir cómo se acercaba más y más. ¿Era la misma sombra? Un grito se quedó atascado en su garganta. Estaba atrapado, pero no solo por las paredes que lo rodeaban. Estaba atrapado por el horror, por ese sentimiento de impotencia que lo hundía cada vez más. Su respiración se aceleró y, a medida que la criatura avanzaba, algo dentro de él comenzaba a romperse. Algo en su interior le decía que no podía quedarse allí. Pero la regla seguía vigente. Si se levantaba, si salía de la cama, la oscuridad lo devoraría. Gabriel sentía que la regla ya no era suficiente para salvarlo. Era inútil. Todo lo que sabía ya no servía. Entonces, una puerta se abrió ante él. Esta vez, no era una puerta más. Era una puerta que nunca había visto antes, ni siquiera en sus peores pesadillas. Estaba iluminada, pero no por luz normal. Había algo en esa luz que lo atraía, que lo envolvía con una calidez que no se sentía natural. Gabriel la miró, paralizado, sintiendo un tirón en su pecho. «Ve hacia ella», susurró una voz, tan suave, tan cercana, que no podía ignorarla. La voz parecía ofrecerle una salida, una respuesta a su tormento. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le gritaba que no lo hiciera. Que esa puerta no era una salvación, sino otra trampa más. Pero la criatura ya estaba allí. Gabriel pudo sentir su presencia en su piel, en sus huesos. La figura había dejado de arrastrarse y ahora estaba erguida, en pie, observándolo. Lo había atrapado. La criatura estaba esperando. El terror se apoderó de él. No importaba lo que hiciera. Si se quedaba allí, si no seguía la regla, todo terminaría. Si se movía, la oscuridad lo devoraría. Gabriel se levantó, sin saber por qué, sin comprender qué lo impulsaba a hacerlo. Dio un paso hacia la puerta. El frío lo recorrió entero,
La oscuridad parecía acercarse aún más. Estaba haciendo lo que nunca debía hacer. Estaba violando la única regla que le quedaba. Y entonces, la sombra se deshizo. Se disolvió, se evaporó en el aire. Gabriel giró para verla, para entender qué sucedía, pero ya no estaba allí. En su lugar, una puerta más se abrió, esta diferente de todas las demás. No era una puerta hacia lo conocido. No era una puerta hacia el exterior. Era una puerta hacia algo más profundo, algo más oscuro, algo que lo llamaba con fuerza. El orfanato ya no era lo que había sido. Gabriel ya no sabía si lo que veía era real. Solo sabía una cosa, algo lo observaba, algo que nunca lo dejaría ir. Y, por alguna razón, ahora sentía que debía seguir adelante. Mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.